A ver, detengámonos un segundo a pensar en esto. Las palabras que usamos, sobre todo en los medios, no solo describen a las personas con discapacidad, tienen el poder de construir su realidad social. Y hoy vamos a analizar exactamente cómo. Todo arranca con esta pregunta que es clave. ¿Las palabras son solo etiquetas que ponemos a las cosas? ¿O en realidad tienen el poder de moldear lo que pensamos, lo que sentimos e incluso las barreras del mundo que nos rodea? Y bueno, para encontrar la respuesta, el primer paso está justo aquí. El camino hacia una sociedad más inclusiva empieza con una herramienta que usamos todos los días, a veces sin darnos cuenta: nuestras palabras. Es que comunicar es muchísimo más que solo pasar información. Se trata de construir significados compartidos. Y cada palabra que elegimos, fíjense, tiene el poder de reforzar un prejuicio o de abrir una mente, de levantar un muro o de tender un puente. Miremos un poco cómo ha evolucionado nuestro propio lenguaje. Pasamos de usar etiquetas que definían a alguien por su condición a un lenguaje que, por fin, pone a la persona primero. Y ojo, que esto no es solo por ser cortés o políticamente correctos, ¿eh? Es el reflejo de un cambio profundísimo en cómo entendemos la dignidad de las personas. Y claro, el problema es que cuando se usa un lenguaje anticuado, se terminan alimentando estas ideas que, la verdad, son súper peligrosas. Estos estereotipos se enfocan en lo que supuestamente la gente no puede hacer, en vez de reconocer sus fortalezas, sus capacidades y, sobre todo, su autonomía. Entonces, aquí está la clave de todo esto. Esta evolución del lenguaje no es algo superficial. Nos muestra un cambio de mentalidad gigante, un verdadero cambio de paradigma en cómo la sociedad ve la discapacidad. Y este cambio nos lleva a dos maneras totalmente distintas de ver las cosas. Por un lado, teníamos el modelo médico, que ponía el foco en la persona como el problema a solucionar. Pero hoy, el modelo social le da una vuelta de tuerca a todo y nos dice algo radicalmente diferente. Las verdaderas barreras no están en el cuerpo de una persona, sino en nuestras actitudes y en un entorno que no fue diseñado para la diversidad. Esta idea es tan, pero tan importante que quedó plasmada en la Convención de las Naciones Unidas. Al decir que la discapacidad resulta de la interacción con el entorno, lo que se está haciendo es poner la responsabilidad donde corresponde, ya no en el individuo, sino en toda la sociedad. Y eso, créanme, lo cambia todo. Y claro, este cambio de mentalidad nos lleva directamente a otra cosa, a entender que el acceso a la información no es un favorcito, no, es un derecho humano fundamental respaldado por décadas de acuerdos internacionales. Ojo, que este enfoque de derechos no apareció de la noche a la mañana, se ha venido construyendo por décadas. Esta línea de tiempo lo muestra perfecto, desde las bases de la Declaración Universal allá por el 48, pasando por la Convención de la ONU en 2006, que fue un antes y un después, hasta llegar a leyes específicas. Es un movimiento global que ya no tiene vuelta atrás. Pero a ver, ¿por qué tanto alboroto con el derecho a la información? Bueno, porque es la llave que abre todas las demás puertas. Sin información accesible, ¿cómo se puede participar en las decisiones que afectan la propia vida? ¿Cómo se puede ser de verdad autónomo? Imposible. Ok, ya tenemos toda la teoría, el marco legal, está clarísimo. Pero ahora viene lo bueno: ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? Y para eso, miremos a un actor clave en todo este asunto: los medios de comunicación. Aquí va un dato que quizás sorprenda a muchos. Según el informe Olivenza de 2017, se calcula que el 9% de la población en España tiene alguna discapacidad. Un 9%. O sea, no estamos hablando de un grupito pequeño, para nada. Es casi 1 de cada 10 personas. Ignorar la accesibilidad es, literalmente, dejar afuera a una parte enorme de la audiencia. Y para lograrlo, hay guías muy prácticas y directas. Por ejemplo, algo tan simple como cambiar sufre de por tiene. ¿Notan la diferencia? Una palabra es dramática, la otra es neutra. O usar inclusión en vez de integración, que es clave. Porque integrar sueña a que alguien de afuera tiene que esforzarse para entrar. Incluir, en cambio, significa que el espacio ya está preparado para todas las personas. Se trata de ser precisos y, sobre todo, respetuosos. Bueno, y para ir cerrando, vamos a meternos con un concepto que va un paso más allá de las rampas o de los subtítulos.
hablemos de qué significa que la información sea de verdad comprensible para todo el mundo. Piensen en esto. La accesibilidad cognitiva es como la pieza del rompecabezas que muchas veces se nos olvida. Es lo que asegura que la información no solo te llegue, sino que de verdad la puedas digerir, procesar y entender sin problemas. Y aquí está el meollo del asunto. Para una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, un texto súper complicado es exactamente lo mismo que una escalera para alguien que usa silla de ruedas. Es una barrera, punto, así de simple y así de excluyente. La buena noticia es que esto no es física cuántica, ¿eh? Hacer la información más fácil de entender se logra con pasos súper concretos. Usar un lenguaje más simple, sin tanto rollo. Poner imágenes que ayuden a explicar las cosas. Organizar todo de una forma que tenga sentido. En fin, se trata de diseñar la comunicación desde el principio, pensando en la maravillosa diversidad de cerebros que la van a recibir. Y para ir cerrando, quiero dejarles esta reflexión del periodista Iñaki Gabilondo que, la verdad, es para enmarcarla. Nos da una sacudida, ¿no? Nos obliga a preguntarnos, ¿qué es normal en realidad? Porque al final del día, esto no se trata de hacerle un favor a una minoría o de poner un parche aquí y allá. El verdadero cambio de chip es entender que la diversidad humana, en todas sus formas, esa es la normalidad. No es la excepción a la regla, es la regla. Así que les dejo con esta última idea para que le den vueltas. Porque si lo pensamos bien, cuando nos esforzamos por ser más accesibles, nos obligamos a ser mejores comunicadores, a ser más claros, más directos, más creativos. Y adivinen qué, de eso nos beneficiamos absolutamente todos.